Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Entre Frases y Entre Dichos. Ahora en una nueva etapa, a partir de ahora de los martes, de 7 a 8 de la noche, transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. En esta ocasión pues vamos a hablar de diversos temas relacionados con la actualidad social y política que estamos viviendo aquí en Coahuila, en México y en el mundo. Como saben, han ocurrido esta semana importantes aniversarios, importantes sucesos que pues han marcado en su momento la historia no solo de México sino del mundo. En lo general el proceso electoral continúa adelante, cada vez más gris y cada vez más desdibujado. Un proceso electoral que no llama la atención, un proceso electoral que no levanta, un proceso electoral donde hay alrededor de entre 30 y 40% de indecisos, de gente que está pensando en no votar, o peor que eso, está pensando en anular su voto o dejarlo en blanco. Definitivamente la situación está bastante difícil. Se espera, incluso el IFE lo ha dicho, que se espera una elección difícil, una elección donde habrá no solo indecisos, sino posiblemente haya también resultados bastante cerrados como en el 2006. Y obviamente pues el país no está preparado, no está preparado para pasar nuevamente por una prueba como esta. Como decía al principio del programa, este marzo-abril del 2012, esta Semana Santa, ahora que ya pasó la visita del Papa Benedicto, se han estado ocurriendo sucesos a lo largo de esta semana. La cuestión de Siria ya, al parecer, ya pasó de ser noticia, aunque los muertos continúan allá. Y aquí en el país ocurrió un suceso que, digamos, a lo general de la población, pues casi no le causó absolutamente ningún escozor ni ninguna preocupación. Sin embargo, en la clase política, como buenos, gente de doble cara, hipócritas, gente que primero critica y luego por ahí me dijeron que no es bueno criticar a los muertos, pero en este caso pues cuando se ha sido una persona tan polémica políticamente hablando, pues yo creo que vale la pena hacer un recuento de los daños más que de los años. Me refiero al sexenio de Miguel de la Madrid, al sexenio que va de 1982 a 1988, sexenio marcado por sucesos muy importantes, a pesar de que se dice que fue uno de los sexenios más grises, no solo de la historia de México, sino también del Partido Revolucionario Institucional. Un sexenio marcado por una de las crisis más difíciles que ha pasado el México contemporáneo y que difícilmente ha sido olvidado por millones de personas. A pesar de lo que se ha dicho por parte de funcionarios, incluso del mismo Calderón, de Salinas de Gortari, de toda la élite priista, incluso panista, y hasta algunos del PRD y del PT y de otras instancias políticas, Miguel de la Madrid ni fue un salvador, ni fue un constructor de instituciones, ni fue un gran político, ni fue un gran estadista. A las pruebas me remito. Ahí está la historia, ahí están esos 6 años, de 1982 a 1988, para el que me quiera refutar, para el que quiera decir, como me dijeron ayer en el Twitter, que los que critican a los muertos pecan de ignorantes. Pues podemos ser ignorantes, pero no desmemoriados. Y yo, pues a mis 43 años, es difícil que olvide la etapa de mi adolescencia que pasé durante ese sexenio, en que ocurrieron
sucesos que ahora en las exequias y homenajes se intenta tapar con tierra. Pero obviamente la historia no se tapa, la historia continúa, la historia está viva. Y cuando hablamos de un periodo tan reciente en la historia, hace apenas 25 años, es muy difícil tratar de tapar el sol con un dedo, simple y sencillamente diciendo que Miguel de la Madrid fue un gran hombre. Pues no lo fue, y fue realmente no solo uno de los presidentes grises, el primer presidente tecnócrata que comenzó a vender las empresas al extranjero, el que junto con en aquellos primeros meses o finales de 1982 y principios de 1983, después de que se fue el perro Snoopy, llegó Miguel de la Madrid para comenzar a desarmar lo poco que quedaba de la estructura del régimen revolucionario, o revolucionario como ustedes lo quieran llamar, pero fue una de las directrices que le marcaron el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Ronald Reagan, para poder salvar a México de la quiebra en que se encontraba y que amenazaba con arrastrar a otros países de Latinoamérica. Si se acuerdan del llamado efecto tequila, pues esta fue una verdadera borrachera y no fue una gripita ni una pulmonía, fue una verdadera neumonía o bronconeumonía, como lo dijo alguna vez Carstens. 1982 fue uno de los años más difíciles para México. Se acabó la bonanza petrolera. Miguel de la Madrid llegó a un país totalmente deshecho, a un país hecho pedazos, a un país en crisis política, donde aún es difícil entender cómo volvió a ganar el PRI, pero es obvio que la maquinaria electoral aún era bastante pesada. Solo hay que recordar que en aquella época la izquierda todavía estaba muy dividida. Había grupos de izquierda que apoyaban incluso al Partido Revolucionario Institucional y que lo iban a seguir apoyando por lo menos hasta que se formó el Frente Democrático Nacional. También 1982 fue el año que, como olvidarlo, Rosario Ibarra de Piedra fue la primera candidata mujer a la presidencia de la República, y cuando el Partido Acción Nacional comenzó a cosechar más votos. Miguel de la Madrid llega con un proyecto llamado Renovación Moral, que no fue más que una mascarada que al paso de los años se descubrió como otra triquiñuela y proyecto publicitario más del Partido Revolucionario Institucional. Solo hay que recordar que encarcelaron a Jorge Díaz Serrano y a Arturo Durazo Moreno para tratar de mostrar que el Miguel de la Madrid estaba marcando su raya con respecto a José López Portillo. Nada más equivocado. La renovación moral, que yo recuerdo muy bien en aquellas elecciones del 82, permitió incluso al Partido Acción Nacional ganar algunas capitales como Chihuahua, Hermosillo, Mérida. No fue más que una pantalla, ya que los priistas se atemorizaron ante el avance no solo de la derecha, sino también de la izquierda. Y para 1985 o 1986, que fueron las siguientes elecciones, la oposición, como se le llamaba entonces, no ganó absolutamente nada. Solo hay que recordar la golpiza que le dieron a los panistas en Monterrey, y también el fraude que nuestro querido Diablo de las Fuentes impuso ahora sí que a sangre y fuego aquí en Coahuila, incluso causando la muerte de periodistas en Monclova, en Saltillo, en Torreón y en otras partes del estado de Coahuila. El sexenio, por tanto, de Miguel de la Madrid fue uno de los sexenios políticamente más represivos. Recuerden el caso Camarena, recuerden la muerte de Obando y Gil, cuando estos dos operadores políticos de Cuauhtémoc Cárdenas se encontraban trabajando en Michoacán durante las elecciones. Y claro, el corolario de todo esto, que fue la caída del sistema,
que ahora resulta que nuestro queridísimo amigo Manuel Bartlett ahora resulta que es de oposición y ahora se arrepiente del pecado de haber elevado a la presidencia a un Salinas de Gortari, que se encontraba en esos momentos abajo de la cama, rechazando la presidencia porque tenía miedo de la gente que estaba fuera de Palacio Nacional. Y eso es histórico. Por cierto que ayer también, cuando yo dije en el Twitter que Miguel de la Madrid había sido un presidente represor, corrupto y cobarde, por ahí saltaron algunas personas para decirme que no me metiera con una persona con un muerto, que había que respetarlo. Pues yo contesté de alguna manera en el Facebook diciendo, pues Miguel de la Madrid de ninguna manera respetó a todos los muertos que causó entre 1982 y 1988. Y sí fue un cobarde. Yo no lo digo, lo dicen las miles de personas que aquel día de septiembre de 1985, cuando ocurrió el sismo, se encontraron con que no había autoridad ni en la Ciudad de México ni en todo el país. De repente, Miguel de la Madrid, a la mejor manera de Bush hijo, se desapareció del mapa junto con todo su gabinete, y durante las primeras horas críticas, cuando la Ciudad de México se encontraba totalmente hecha pedazos, con cientos de miles de personas bajo los escombros pidiendo ayuda, nuestro queridísimo homenajeado, el constructor y edificador de instituciones, como le dicen ahora, no enfrentó el hecho de que todas sus instituciones se habían quedado desmoronadas. Se quedó encerrado en Los Pinos, y mientras la gente gemía pidiendo ayuda, el hombre se quedó sin mover un solo dedo, totalmente acobardado y sin saber qué hacer. Por ahí, entre las fotos que subí de archivo de internet, hay una foto donde se ve a Miguel de la Madrid caminando entre los escombros de la Ciudad de México. No se equivoquen, eso fue mucho después, me parece que fue 1 o 2 días después del terremoto. Me están informando que va a haber una pequeña pausa. Ahorita seguimos con esta historia. Gracias. Llego a Manchester y me doy cuenta de que tengo que empezar de cero. Esto es muy distinto. ¡Chicharito! ¿Quieres tomar algo? ¿Coca-Cola cero? ¿Por qué no? Y de pronto todo empezó a cambiar. ¿Qué haces? Yo manejo. ¿Por qué no probar cosas nuevas? ¿Por qué no hacer que mi padre y mi abuelo se sientan orgullosos de mí como yo de ellos? ¿Por qué no perder el miedo a ganar? Chicharito, ¿crees que algún día México gane la Copa Mundial? ¿Y por qué no? La vida, si no la pruebas, no sabe a nada. ¿Por qué no probar Coca-Cola cero? Contralínea es una revista semanal con ediciones mensuales en 12 entidades del país, entre ellas Coahuila. Su objetivo editorial es brindar a los lectores una cobertura noticiosa de alto impacto informativo y satisfacer el derecho de la sociedad a la información veraz, contra la información obvia, interesada y superficial. Contralínea, la revista. Contralínea Coahuila, tu revista. Eso es, Chicharito.
Este miércoles 4 de abril viene grupo La Legión a Gruperos Night. Acompáñanos por www.mdtv, televisión por internet. Viene grupo La Legión, miércoles 9 de la noche en Gruperos Night, transmitiendo en vivo desde Saltillo, Coahuila, México para todo el mundo. Así es de que acompáñanos, Gruperos Night, grupo La Legión, miércoles 4 de abril, Gruperos Night. Regresamos a nuestro programa para seguir hablando sobre el mismo tema. Un tema que se le puede sacar mucha tela, aunque al PRI ahora le causa escozor y el PAN trate de olvidarlo. ¿Cómo olvidar que en 1985-86 era muy común que la publicidad de los comercios pusiera spots tan graciosos como precios iguales a los de los años 20? Yo me acuerdo mucho de eso porque pues sí era igual a los del pasado, pero era igual a los del pasado mes, porque la inflación corría tan fuerte que para el siguiente, de una semana a otra, es más de 15 días en cuestión de días, la inflación subía hasta un 100%. Digo, para los que quieran olvidar, pero la inflación que estamos viviendo en este momento no es nada en comparación con la que se vivía en los años 80. Que por cierto fue también cuando se formaron los famosos pactos, los pactos económicos, que fue una manera de que el sindicalismo charro, encabezado por don Fidel Velázquez, en contubernio con Miguel de la Madrid, prácticamente no solo congelara los precios, sino que congelara también los salarios. Se acabó la movilidad salarial, se acabaron las luchas sindicales, se acabaron las huelgas, se acabó prácticamente con todo lo poco que quedaba todavía de autonomía sindical. Junto con Fidel Velázquez, que siempre hacía sus payasadas de tratar de decir que iba a levantar en huelga general a todos los obreros, estaban un montón de lidercillos sindicales, ferrocarriles, educación, acuérdense de Jonquitud, acuérdense de Luiseta Gómez, acuérdense de otros muchos que mantuvieron un férreo control sobre las centrales obreras, aunque ya para entonces comenzaba a haber inquietudes. Solo hay que recordar que en uno de los desfiles del 16 de septiembre, no recuerdo exactamente de qué año, a Miguel de la Madrid, cuando estaba en Palacio Nacional junto con sus funcionarios, alguien les aventó varios cócteles Molotov. Y para los que quieran olvidar también y que digan que fue un presidente amado y respetado por todo el mundo, solo hay que recordar que durante la inauguración del Mundial de 1986, claro, censurado por Televisa, en aquel tiempo no había TV Azteca, censurado por Televisa, Miguel de la Madrid se llevó la rechifla y la mentada de madre más intensa que se había llevado un presidente desde Gustavo Díaz Ordaz. Quien quiera checar el video original posiblemente esté en YouTube, yo no lo he visto, pero seguramente por ahí está.
sin censura, donde se escuchan las mentadas de madre en contra de Miguel de la Madrid y los chiflidos, recordándole a su santa progenitora. El sexenio de la madridista también será difícil de olvidar, porque ocurrieron sucesos muy tristes, 2 sucesos entre otros muchos, que por cierto aún no se han aclarado. Uno fue la muerte del exgobernador de Yucatán, Loret de Mola, en un misterioso accidente en la carretera Acapulco, que por cierto su hijo, y que luego también se volvió priista. Vaya, tal parece que no entienden esta gente. Ya ven lo que pasó con Madrazo. A su papá lo mató Díaz Ordaz y el güey se la ha pasado mamando del presupuesto durante 40 o 50 años. Pero bueno, esas son cosas de familia. Pero, ok. Yo por ahí a mediados de los 80 leí un libro del hijo de Loret de Mola, donde hablaba de las sospechas que había en relación con la muerte de su padre y cómo posiblemente había sido asesinado no solo por el ejército, sino también por el gobierno de la Madrid, ya que como era su costumbre cada fin de sexenio, escribía un libro analizando lo que había sido la historia del presidente que salía. Ya lo había hecho con Echeverría, creo que lo hizo con López Portillo, y creo que temían que lo hiciera con Miguel de la Madrid. Y pues ocurrió un accidente misterioso que terminó con su vida antes de llegar a Acapulco. Y hasta ahora el asesinato no se ha aclarado y no se ve interés de su familia por aclararlo tampoco. Otro suceso del que yo me acuerdo muy bien, estaba yo en secundaria, me parece, en preparatoria, fue el asesinato de Manuel Buendía. Uno de los asesinatos más escandalosos, no solo del sexenio de Miguel de la Madrid, sino de los últimos años del siglo XX en México. Manuel Buendía era uno de los periodistas más importantes del país. Era uno de los periodistas más críticos, era uno de los periodistas más analíticos y que tenía acceso a importantes fuentes de información, igual que Loret de Mola, sobre los tejemanejes que había detrás de los distintos gobiernos priistas, tanto nacionales, tanto a nivel nacional como estatal e incluso municipal. Manuel Buendía, hoy se sabe, fue asesinado por el gobierno de Miguel de la Madrid por tener, ya que Miguel de la Madrid, sus parientes tenían importantes nexos con el narcotráfico a través de la ahora extinta Dirección de Seguridad y del famosísimo Nazararo de Zorrilla y de otros tantos funcionarios menores con los que estaba en contubernio los carteles de aquella época. Manuel Buendía estaba a punto de develar esta historia, estaba a punto de publicarla en un artículo, en una de sus famosas columnas, cuando saliendo de su oficina fue seguido y balaceado por un sicario del gobierno de Miguel de la Madrid. Realmente fueron los sucesos que marcaron este sexenio, junto con los escándalos que hubo ante las presiones de los Estados Unidos para que México les entregara a importantes narcos, incluso funcionarios públicos, cosa que pues sí, yo le reconozco a Miguel de la Madrid, fue lo suficientemente inteligente para capotear el asunto, aunque en el caso Camarena estuvo a punto de estallarle la bomba en la cara, con el asunto de Camarena y
de Caro Quintero. Fueron 6 años en que hubo una gran represión por parte de los gobernadores. Recuérdense que todos los gobernadores en aquella época eran del PRI. Y no hay que olvidar que uno de ellos, Alfonso Martínez Domínguez, prácticamente levantó cacicazgo en Nuevo León, y es muy famosa su frase aquella de que mientras yo gobierne, aquí no habrá un solo ayuntamiento de oposición en el estado. Y lo cumplió. No solo lo cumplió, sino también impuso a Jorge Treviño. Así como aquí en Coahuila el Diablo de las Fuentes impuso a todos sus amigos después del sexenio no terminado de Flores Tapia. Vamos a un comercial. En un instante más regresamos. Llego a Manchester y me doy cuenta de que tengo que empezar de cero. Esto es muy distinto. ¡Chicharito! ¿Quieres tomar algo? ¿Coca-Cola cero? ¿Por qué no? Y de pronto todo empezó a cambiar. ¿Qué haces? Yo manejo. ¿Por qué no probar cosas nuevas? ¿Por qué no hacer que mi padre y mi abuelo se sientan orgullosos de mí como yo de ellos? ¿Por qué no perder el miedo a ganar? Chicharito, ¿crees que algún día México gane la Copa Mundial? ¿Y por qué no? La vida, si no la pruebas, no sabe a nada. ¿Por qué no probar Coca-Cola cero? Contra Regresamos a entre frases y entre dichos. Pues como dije, ya queda mucha tela de donde cortar y analizar sobre el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, a quien por cierto Salinas de Gortari, en premio a haber entregado la presidencia, le dejó el Fondo de Cultura Económica, el cual le impuso los mismos criterios que a su gobierno, y prácticamente acabó con él y lo convirtió en una editorial elitista. Pero bueno, dejemos que la historia lo juzgue y vamos con nuestro siguiente tema. También 1982 fue un año a nivel mundial de muchos sucesos muy importantes. Yo creo que por ahí, ahora a 30 años de distancia, es difícil que alguien recuerde lo que ocurrió aquella primavera de 1982, precisamente en estos días, en que, como dice en un libro sobre las guerras del siglo XX, ocurrió la última guerra colonial de esa centuria. Me refiero a la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas, que duró de abril a junio de 1982,
y que enfrentó a Argentina con Inglaterra. Una Argentina que venía ya bastante desprestigiada desde la década de los 70s y que le urgía, bueno, no al país, sino a la junta militar que gobernaba desde 6 años antes y que se encontraba casi aislada políticamente, le urgía un golpe publicitario que le redituara bonos. Y qué mejor que, yo creo que ellos pensaron, que una guerra. Voltearon para todos lados y exhumaron el viejo nacionalismo argentino y se lanzaron a ocupar las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas que en 1833 habían sido invadidas por Inglaterra y que desde entonces, junto con las Georgias del Sur, con las Sandwich del Sur y con otras tantas que se encuentran cerca de la Antártida, del Polo Sur, eran de vez en cuando reclamadas, pero no pasaba de una cuestión diplomática. Las Falkland, como las llaman los ingleses, se convirtieron en una próspera colonia, con una nula presencia argentina. Prácticamente todos los que viven ahí son ingleses, y que jamás, al igual que Belice, jamás tomaron la actitud de querer volver a pertenecer a Argentina, al Cono Sur. Sin embargo, un desprestigiado gobierno militar encabezado por Leopoldo Galtieri en esa primavera de 1982 consideró que de esta manera iba a conseguir la solidaridad de toda América Latina y iba a levantar su prestigio, no solo de ellos, sino del ejército, que en esos momentos también estaba recibiendo fuertes críticas por la represión política y por la desaparición de miles de personas, de activistas políticos y sociales. En vista de esa situación, amanecimos en esos días de abril, de primavera, de Semana Santa, con la noticia de que tropas argentinas habían desembarcado en las Malvinas y en otras islas cercanas, y tras un breve combate habían ocupado Port Stanley y otras zonas. Pues el tiro le salió por la culata a los militares. Fue una guerra mal planeada, fue una guerra mal programada y desgraciadamente fue una guerra que costó a Argentina muchos de sus hijos. Una guerra totalmente estúpida, una guerra que se lanzó bajo la falsa y estúpida premisa de que Inglaterra no iba a atacar, o iba a atacar muy tarde. Pues no fue así. Solo hay que recordar que en 1982 se encontraba en el Reino Unido Margaret Thatcher, una persona que no se tentaba el corazón para las decisiones duras, y que posiblemente los militares argentinos nunca se dieron cuenta de con quién se metían. Es difícil, porque los hubiera no existen, pensar qué hubiera sucedido si ella no hubiera estado en el poder, si hubiera sido Tony Blair o algún otro primer ministro. Margaret Thatcher, que se había destacado por aplastar las huelgas de los mineros del carbón, la que dejó morir de hambre a militantes del ERI, la que impulsó junto con Ronald Reagan el neoliberalismo más salvaje, no lo pensó dos veces. La flota inglesa, una de las más poderosas del mundo, se dirigió de inmediato a las Islas Malvinas, y cobardemente los militares argentinos lo que hicieron fue abandonar a sus soldados en las islas, totalmente aislados, muertos de hambre.
sometidos a un continuo bombardeo, a un feroz bloqueo. Los soldados y con la muy, eso sí, muy reconocida ayuda, apoyo de la aviación argentina, por lo menos salvaron el honor. Por lo que respecta a la Marina, terminó embotellada en los puertos argentinos, y uno de sus buques, el crucero Manuel Belgrano, un crucero antiguo del año de 1945-46, fue fácilmente hundido por los ingleses, cuando me parece que ni siquiera tenía radar. Se repitió paso por paso la lucha de Italia contra Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, cuando los italianos prefirieron retirarse en lugar de pelear, y los ingleses le hundieron prácticamente toda su flota. Pero bueno, regresamos después de unos comerciales para seguir platicando sobre esta triste historia y casi olvidada historia de la Guerra de las Malvinas, a 30 años de su conclusión, de su inicio y conclusión. Este miércoles 4 de abril viene Grupo La Legión a Gruperos NAI. Acompáñanos por www.mdtv, televisión por internet. Viene Grupo La Legión, miércoles 9 de la noche en Gruperos NAI, transmitiendo en vivo desde Saltillo, Coahuila, México, para todo el mundo. Así es de que acompáñanos, Gruperos NAI, Grupo La Legión, miércoles 4 de abril, Gruperos NAI. Manchester, y me doy cuenta de que tengo que empezar de cero. Esto es muy distinto. ¡Chicharito! ¿Quieres tomar algo? ¿Coca-Cola cero? ¿Por qué no? Y de pronto todo empezó a cambiar. ¿Qué haces? Yo manejo. ¿Por qué no probar cosas nuevas? ¿Por qué no hacer que mi padre y mi abuelo se sientan orgullosos de mí como yo de ellos? ¿Por qué no perder el miedo a ganar? Chicharito, ¿crees que algún día México gane la Copa Mundial? ¿Y por qué no? La vida, si no la pruebas, no sabe a nada. ¿Por qué no probar Coca-Cola cero? Regresamos a seguir platicando sobre este tema. Un tema que a 30 años de distancia para los argentinos sigue causando escozor, sigue causando tristeza y dolor, ya que muchos de los veteranos de esa guerra viven en la miseria. No tienen nada que celebrar, mientras en Inglaterra en estos momentos creo que hay festejos, homenajes y recordatorios de su triunfo, y claro, de toda la gente que perdieron también en esas batallas durante los desembarcos, y cuando fueron hundidos gran cantidad de sus naves. Por cierto, que un detalle fue que mientras los Estados Unidos le proporcionaban apoyo a través del gobierno de Ronald Reagan con satélites para localizar barcos y acantonamientos de tropas a Inglaterra,
los franceses hicieron su agosto vendiéndoles misiles antiaéreos y aire-tierra a los argentinos. Digo, fue un negocio redondo, aunque que yo sepa no hubo reclamos por ninguna de las dos partes después del conflicto. Lo que sí es que la famosa solidaridad latinoamericana que se esperaba por parte de Argentina, de otros países, no existió ni siquiera de Chile, que en esos momentos estaba bajo la dictadura de Augusto Pinochet, de Paraguay, de Brasil, ni de otros países. Argentina quedó prácticamente aislada, sin ningún apoyo por parte de América Latina, que realmente pues no quería meterse con una dictadura tan desprestigiada. Igual que dije hace un momento con Argentina, sí, pero estoy hablando de las Malvinas ahorita, no. Si quieres con eso cierro. ¿Continuamos? Ok, perfecto. Bueno, regresamos del 82 hasta el 2012. Ya pasaron ahorita todas las fotografías de la Guerra de las Malvinas. Por cierto, ¿alguien recuerda cuál fue la postura que tomó México en aquella época? Yo no. Realmente no recuerdo cuál fue su postura. Supongo que fue de no intervención. Pero yo creo que teníamos tantos problemas económicos y políticos que pues no nos íbamos a meter en broncas como López Portillo se había metido con Contador y Centroamérica. Pero algo bueno tuvo que salir de esa guerra. Yo creo que lo más importante fue que cayó la dictadura militar y entraron los gobiernos civiles con Raúl Alfonsín y se destapó la cloaca de esta gente, de todas las desapariciones, asesinatos y muertes que habían causado. 30 años después, como lo dije hace un momento, ya pocos recuerdan esta guerra, pero es bueno hacer un memorial por todos los que fallecieron, sobre todo del lado argentino y sobre todo de los familiares que se encuentran en estos momentos visitando las islas y visitando los grandes cementerios que existen ahí, por una de las guerras más estúpidas e inútiles del siglo XX. En fin, volvamos a México, volvamos a la actualidad. Antes de terminar nuestro programa, volvamos a este tiempo 2012 y vamos a ver qué es lo que sucede en estos próximos días. Yo por mi parte, como dije en el programa pasado, continúo con mi veda televisiva. Apenas veo breves resúmenes noticiosos, pero en cuanto aparece nuestro queridísimo Peña Nieto apaga la televisión, o antes de que lo anuncien, y espero así continuar hasta que sean las elecciones. Yo creo que no necesitamos, si hablo yo por mí y por miles de mexicanos, no necesitamos estar viendo a ese tipo tratando de hacer que olvidemos y tratando de prometernos lo que gente como su homenajeado y recordado Miguel de la Madrid prometió en 1982 si no cumplió, como prometió Salinas de Gortari, como prometió Zedillo, como prometieron López Portillo, como prometieron Echeverría y como prometieron otros tantos.
porque se oye la misma cantaleta. La historia no se puede volver a repetir. No es justo anular nuestro voto ni dejarlo en blanco, pero tampoco desperdiciarlo dándoselo a alguien que ha demostrado que tiene la escuela, la total escuela de los tecnócratas mexicanos, y que va a hacer exactamente lo mismo que hizo Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón. Posiblemente millones de mexicanos no tengan memoria, pero hay otros que sí la tienen. Y todos esos vamos a hacer que la historia cambie. No más 1952, no más 1940 y no más 1988. No queremos al PRI nuevamente en el poder, porque ya sabemos lo que va a pasar. Podemos ser ignorantes, pero no desmemoriados. Recordamos y recordamos bien la historia. Y esto lo diré en cada programa que transmita. Digamos no a volver a repetir el pasado. No a volver a repetir lo que ya hicimos en anteriores años. Tuvimos 80 años de una dictadura. Y si nos equivocamos, vamos a tener los otros 80 años de otra dictadura igual. No se vayan con el copete, no se vayan con la cara bonita, ni se vayan con las promesas huecas. Es nuestra oportunidad histórica. Después no vamos a tener tiempo de arrepentirnos. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme visto en esta nueva edición de Entre Frases y Entre Dichos. Una servidora, Glenda Prado Cabrera. Nos volvemos a ver en el próximo martes, en este nuevo horario, con otro tema polémico, con otro tema de análisis y con otro tema para no olvidar y para rescatar la memoria, que yo creo que es lo más importante que tenemos en estos momentos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Este miércoles 4 de abril viene Grupo La Legión a Gruperos Night. Acompáñanos por www.mdtv, televisión por internet. Viene Grupo La Legión, miércoles 9 de la noche en Gruperos Night, transmitiendo en vivo desde Saltillo, Coahuila, México para todo el mundo. Así es de que acompáñanos, Gruperos Night, Grupo La Legión, miércoles 4 de abril, Gruperos Night. Eso es, Chicharito. Entrena, que yo no he dejado de hacerlo. Ya me enseñaste cómo dejar de ser un desconocido. Ya le demostraste a la gente que no creyó en ti que estaban equivocados. Y que no importa el equipo que tengas enfrente, tú te esfuerzas al máximo. Eso, así. Sigue entrenando, que yo lo estoy haciendo al doble. Voy a pasar por todo lo que tú pasaste. Y al final yo también voy a llegar. Ya abriste el camino, pero nunca pensaste que lo ibas a dejar abierto. Chícharo, ¿qué vas a hacer cuando me tengas enfrente? Tenemos que resolver esto, juntos. Contratemos el plan Siempre Conectados de Movistar. Siempre. El amor, como el plan Siempre Conectados, es mejor de a dos. Llévate un BlackBerry gratis desde $299.